Es especialista en Derecho Electoral, profesor universitario y hoy es titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Hoy en Periférico 1313, Santiago Nieto Castillo. Santiago, gracias por acompañarnos. Dinos y explícale al auditorio que nos ve para qué sirve una fiscalía que combate los delitos electorales. Bueno, al contrario, muchas gracias, muy honrado por la invitación, muy contento de estar en este sínodo de primera. No, hombre, gracias. Yo creo que el tema importante es garantizarle a los electores que su voto se va a contar, que se va a contar bien, y que en caso de que existan conductas de cualquier persona, de los partidos políticos, de los candidatos, de servidores públicos, que afecten la equidad en la contienda y la libertad del sufragio, va a existir una sanción, más allá de lo administrativo, que implique una responsabilidad penal en contra de personas que se considera el propio marco normativo que han violado los principios básicos de una democracia. ¿Cuáles son los principales delitos que tú persigues? Uno, alteración al Registro Federal de Electores. Eso es lo más importante. Llegan personas, dan datos falsos al Registro Federal de Electores, se cambian de domicilio para votar en algunos procesos electorales. Esto se denomina domicilio irregular o turismo electoral, así lo hemos manejado. Sí. Otro tema también muy importante es personas que van con datos falsos para obtener credenciales apócrifas y con esas, mejor dicho, credenciales verdaderas con datos apócrifos y con ese tipo de instrumentos generar actos o conductas delictivas de otro tipo. Por ejemplo, van al banco a cambiar un cheque o tratar de pedir un préstamo a los bancos o tratar de generar cualquier tipo de acto jurídico que implique una afectación al patrimonio de una persona. Pero ese es delito electoral por el uso de la tarjeta, por el uso de la credencial, con independencia de fraude o de cualquier otro tipo de delito que pudiera generarse por lo mismo. Y otro tema es la compra y coacción del voto. La solicitud de compra y coacción del voto está tipificada como delito y eso ha generado una enorme cantidad de denuncias ante la Fiscalía Electoral durante el proceso electoral pasado 2014-2015. Ese tema de la llamada compra y coacción del voto es un tema muy genérico y muy elástico, pero yo recuerdo hasta hace poco que en los últimos 15 o 20 años la Fiscalía, en sus diversas fases, nunca había metido a alguien a la cárcel por este fenómeno. ¿Estoy en lo correcto o no? Es correcto. Hay un tema, sí. Y políticamente nosotros escuchamos, y López Obrador lo ha dicho durante muchas ocasiones, y muchos políticos de todos los partidos, hay compra del voto, se compró la elección, movilización de votantes, y sin embargo la Fiscalía nunca ha podido poner a alguien detrás de las rejas. ¿Qué pasa con esto? A ver, es un tema importante. En el anterior cuerpo normativo, en el Código Penal Federal, se necesitaba que se acreditara que una persona había solicitado el voto a cambio de una contraprestación y que esto se había actualizado. Sí. Con la actual legislación electoral, basta con que se solicite el voto a una persona o se condicione un programa social o se presione a los electores por cualquier causa para efecto de tener por acreditada la conducta delictiva y consignar ante los juzgados, ante los jueces penales. En este momento, antes, en la anterior legislación, hablábamos de que el 90% de los asuntos estaban relacionados con Registro Federal de Electores y eran muy pocos en realidad los de compra y coacción del voto. Sí. Hoy este modelo ha cambiado y en realidad estamos viendo que, por lo menos para el proceso electoral 2015, las denuncias por compra y coacción del voto se han multiplicado. Están integrándose las averiguaciones previas en este momento, se consignarán ante los jueces penales para que en su caso ellos determinen si se van a liberar las órdenes de aprehensión. Ahora, mucha gente confunde, incluso la prensa, tres figuras que son distintas, que es el delito electoral, es la infracción administrativa, digamos, en materia electoral, y son las causales de nulidad para una elección. A veces coinciden y a veces no, pero son cosas muy distintas. No todos los delitos electorales necesariamente son infracciones o viceversa. Sí, en el modelo del 94 se hizo dos estructuras paralelas. Era lo mismo, era un delito electoral que un tema de nulidad en la votación recibida en casilla. Lo que sucedió es que la justicia electoral se desarrolló de forma muy importante a través de la jurisprudencia del Tribunal Electoral y el tema de los delitos electorales de la jornada electoral pasaron a un segundo término. Hoy en día el objetivo es reformular a partir de las consignaciones en temas distintos al Registro Federal de Electores para efecto de que se determinen las sanciones que correspondan. Y sí, tenemos conductas delictivas que pueden repetirse en responsabilidad administrativa, pero hay otras que no. Hay otras que no. De acuerdo a la FEPADE, los delitos electorales son conductas descritas y sancionadas por la Ley General en materia de delitos electorales
que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral federal. Cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campaña y ministros de culto religioso pueden incurrir en delitos electorales. Entre los delitos electorales más comunes están recoger, sin causas previstas por la ley, credenciales para votar, organizar una reunión o transporte para llevarte a votar y te digan por quién votar. En esto de la compra del voto, supongo que no siempre es fácil demostrar que se hizo la compra del voto o el intento de compra de voto, pero es mucho más difícil incluso contabilizar cuántos votos sí se compraron, ¿no? Ya para efectos, digamos, de una posible nulidad o lo que sea. Eso sí de plano no se puede cuantificar porque al final de cuentas se emite en el secreto de la mampara, ¿no? Pero al final de cuentas, en la cuestión del delito, sí puede haber elementos suficientes para penalizar a alguien por compra de voto. Sí, se tendría que acreditar, uno, el sujeto activo que comete la conducta delictiva. Y ahí puede ser cualquier persona, pero puede ser un candidato. Y la pena depende de quién sea el sujeto activo que está cometiendo el ilícito. Segundo, se podría probar. ¿Al que le compra el voto también es delito? ¿O el que compra? No, el que compra el voto. Al Es que la le compra solicitud, sí, exactamente. Es el que solicita el voto a cambio de algún tipo de promesa de dádiva, trabajo futuro, contraprestación, etcétera. El que lo recibe no, El que lo recibe no tendría por qué. ¿No? Ahora, el otro punto es que se tendría que acreditar por cualquier medio lícito, es decir, una grabación, por ejemplo, un audio, un video, testimonios, notas periodísticas o cualquier otro elemento probatorio que el denunciante tenga a su alcance a efecto de hacerlo del conocimiento del Ministerio Público. Cabe señalar que el Ministerio Público, al momento de tener conocimiento de la conducta delictiva, tiene la obligación de investigar y allegarse todos los elementos probatorios al expediente, incluyendo pues, inspecciones ministeriales, búsqueda de testigos o tratar de localizar los datos incluso en sistemas de comunicación oficial respecto a quién es la persona que está siendo denunciada para acreditar que efectivamente se trata de la persona que está comprando el voto. Santiago, otro tema que mencionaste que es un delito electoral es el tema del financiamiento ilícito de campañas. Es correcto. ¿Cómo va eso? Es uno de los grandes aportes de la nueva Ley General en materia de delitos electorales, el artículo 15. Primero por la penalidad. Establece una pena de 5 a 15 años de prisión a aquella persona que reciba financiamiento de procedencia ilícita, es decir, la delincuencia organizada. Segundo, que reciba algún financiamiento que esté prohibido por la ley. Es decir, aquel financiamiento que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos establezcan como tal. Federación, estados, municipios o cualquier ministros de culto, cualquier otro elemento que haya sido prohibido por la normatividad. Eso es delito también. Eso es delito. Sí, y el rebase en las aportaciones individuales, en los topes de aportaciones individuales. Creo que la parte medular es que implica un enorme trabajo de la Fiscalía con el Instituto Nacional Electoral, que es la instancia encargada de fiscalizar los recursos de los partidos políticos, con un ingrediente adicional. También se establece como conducta delictiva cualquier tipo de malversación de fondos de los partidos políticos cuando estamos en presencia del proceso de liquidación de un partido político. Un partido pierde el registro, cualquier conducta que implique una malversación de los recursos públicos de ese partido va a ser motivo de responsabilidad penal de la persona que estaba a cargo de la operación financiera del partido político o la persona que tenía competencia legal para poder suscribir algún tipo de contrato, convenio. ¿Cómo pueden ustedes detectar cash que fluye a las campañas, se gasta en efectivo, a veces para movilización del voto? ¿Cómo se puede hacer ahí? Sí, tenemos en este momento, estamos ensayando dos vías. Es un tipo penal nuevo. Son las primeras veces que estamos integrando averiguaciones previas bajo este modelo y tenemos dos vías. La vista que nos da el Instituto Nacional Electoral de algo que ellos han detectado de manera irregular en los informes que presentan los partidos políticos. Un tema interesante también sobre esto es que si un partido celebra un contrato con alguna persona física o moral que no forma parte del padrón de proveedores del INE, eso también es una conducta delictiva. Y entonces eso permite de alguna forma actuar a la Fiscalía. El otro modelo es a través de la denuncia que presentan los propios ciudadanos, inclusive los partidos políticos en contra de otro partido político, para efecto de que se revise los ingresos que haya tenido durante su campaña. Quiero decir que esto no impacta en la nulidad de las elecciones. La nulidad de las elecciones seguirá su curso por el ámbito propiamente electoral, que además tiene plazos muy acotados. La materia penal electoral
por la protección de los derechos fundamentales establecidos por la Constitución, porque se tiene que acreditar no solamente el cuerpo del delito, sino la probable responsabilidad individual de una persona física, corre por tiempos separados y tarda más tiempo en integrarse la averiguación. Y además porque se trata de no mezclar dos cosas que son distintas, la responsabilidad individual respecto de la responsabilidad que puede tener un partido político o candidatos durante el proceso electoral. También son delitos electorales alterar resultados electorales, sustraer o destruir boletas o documentos y materiales electorales, impedir la instalación, apertura o clausura de una casilla, que ministros de culto religioso presionen o induzcan el sentido del voto. No pueden ser postulados a cargos de elección popular ni de dirigencia partidista exmagistrados electorales, consejeros electorales, ni el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Santiago, un problema de la Procuraduría General de la República y por lo tanto de tu fiscalía es que nadie cree que si dependen del Ejecutivo puedan hacer su trabajo con independencia. Entonces, en parte eso es lo que se le ha criticado a la FEPADE en muchos años, decir, bueno, ¿cómo va a acusar por delito a un funcionario, incluido el presidente, si dependen de él políticamente? Sí, uno de los temas más importantes de la Fiscalía va a ser este proceso de transformación que en este momento vive la PGR en Fiscalía General de la República. Con la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 se estableció este modelo de autonomía del sistema del Ministerio Público y creo que será muy importante este proceso de consolidación. Ahora, a mí en lo específico, la Procuradora me ha dicho que actúe con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias y por tanto solamente sujeto a los elementos valorativos que tengo en el expediente. Si encuentras a un partido, sea el partido en el gobierno, tú vas a ir sobre ellos. Consignar y solicitarle a los jueces que libren las órdenes de aprehensión. Creo que este modelo se puede medir de forma interesante. En el año 2014 la FEPADE consignó 62 averiguaciones previas en todo el año. Para el año 2015, estos meses que yo llevo de febrero a la fecha, llevo 638 consignaciones y se me han librado 210 órdenes de aprehensión contra distintos delitos y contra distintas personas a lo largo y ancho del país, desde turismo electoral hasta violación a la equidad en la contienda en virtud de la publicación de encuestas o resultados electorales en los días previos a la jornada electoral. Entonces creo que esa es la parte más importante. Se ha incrementado las llamadas a través de nuestros sistemas de atención ciudadana y creo que de alguna forma este incremento del índice de litigiosidad en materia penal electoral que no existía es de alguna forma un reflejo de buscar la confianza en las instituciones de Procuración de Justicia Penal Electoral. Cabe señalar que, a diferencia de otros procesos, en mi caso, la designación por disposición transitoria de la Constitución proviene del Senado de la República en virtud de un acuerdo político de las fuerzas ahí representadas. El hecho de que el sistema de designación incorpore a otro poder de la Unión me parece que es una garantía adicional de búsqueda de imparcialidad y de independencia de este tipo de órganos. Pero el Senado podría eventualmente solicitar tu retiro o el retiro del fiscal, quien fuera, eventualmente, o eso ahí ya no. Sí, por supuesto, había posibilidad de que se retire, incluso la propia Constitución establece diversos supuestos de remoción del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y del fiscal anticorrupción. Santiago, no tengo duda de que la nueva ley de delitos electorales es un muy buen avance normativamente en la tipología, no tengo duda, pero lo que la gente está esperando es que la ley se aplique. Y estamos esperando ver que el día de mañana nos digas el primer caso de compra y coacción del voto documentado en la cárcel. Totalmente de acuerdo. Ya nos tocó hace unos meses consignar, detener a una persona que había operado el turismo electoral para llevarse ciudadanos a Veracruz, y no solamente a los ciudadanos que habían cambiado y alterado el Registro Federal de Electores, sino al instigador. A una funcionaria pública que se había encargado de movilizar a 260 personas para que se movieran a 2 domicilios en el estado. Y eventualmente, cuidando el debido proceso, es importante que sepamos esos casos porque finalmente disuaden futuras prácticas. Yo creo que esa es la parte más importante de la ley. Y la gente podrá saber que efectivamente la Fiscalía está haciendo su trabajo. Y ese es el objetivo fundamental, que en una democracia las instituciones tienen que funcionar para lo que fueron diseñadas. Santiago, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.